Muy bien, muchas gracias. Pues entonces, como hemos dicho, pues para Friends of Religions este es el primer podcast que hacemos sobre el budismo. Y bueno, pues tenemos una serie de preguntas a modo de introducción. Y la primera pregunta es que queríamos preguntarle cómo definiría al budismo, si como una religión, una filosofía, una forma de espiritualidad, ambas. Bueno, pues esta es nuestra primera pregunta. Bueno, em, quizás sea más sencillo decir lo que no es el budismo. Eh, Porque hay algún equívoco al respecto y quizás pueda ser interesante eh, decir lo que es, pero también lo que no es, ¿no? Eh, Hace poco que el budismo ha llegado a Occidente y está teniendo una buena acogida en los países occidentales, en Europa, en América. Y es lógico que pues todo venga condicionado por nuestra trayectoria espiritual, en este ámbito, pues una connotación judeocristiana que constituye un filtro a la hora de considerar otras tradiciones que llegan de Oriente, ¿no? ¿Qué no es el budismo? ¿Qué podríamos decir en relación a los equívocos que puedan haber en ese sentido, ¿no? Vivimos una época en la que, en Occidente especialmente, nos enfrentamos a exigencias de consumismo, en todos los ámbitos. Y eso también se refleja en la espiritualidad, en la cual, aparte de las grandes propuestas tradicionales, hay múltiples eh, planteamientos nuevo cuño, de nueva era, eh, y especialmente como recién llegado a Oriente, el budismo a veces es, eh, es confundido por algunas de esas propuestas que hay. Concretamente, pues el tema de la meditación, todo esto que se encuentra mm, en múltiples ámbitos no religiosos, pero que crea cierta confusión en ese sentido. Entonces, mm, eso no es una religión, ¿no? Esa sería la pregunta quizás. Bueno, depende de lo que entendamos por religión. Si vamos a la etimología de la palabra, religare, que es reunir, que es volver a unir, eh, quizás en cierta forma yoga, que también tiene ese sentido de unión con la divinidad, pues si eso es lo que entendemos por religión, aquello que une, eh, pues podría ser considerado en ese término. Sin embargo, hay una diferencia que conviene tener en cuenta, y es que eh, la tradición búdica, y yo huyo de la expresión budismo, porque no me gustan los ismos en general, eh, prefiero expresarlo en estos términos, ¿no? Mm, La tradición búdica no contempla como un elemento fundamental el concepto de un Dios superior, creador, eh, nuestro y de todas las cosas, ¿no? Ni lo afirma ni lo niega. No es algo eh, crucial dentro del planteamiento de la tradición búdica. De manera que eso es una diferencia importante. Y quizás eso es lo que hace que se plantee esta pregunta, porque existe esa idea de ligar la idea de religión con la idea de un Dios entendido como un ser supremo, creador, y esa figura en esta forma
no se contempla en el budismo. Ni se afirma ni se niega. No es una cuestión que sea esencial eh, en este contexto. Eso quizás también hace que muchos fieles y practicantes de religiones teístas, como es el caso del cristianismo o de otras, sean practicantes también dentro del contexto budista, ¿no? Y no sienten ningún conflicto, ninguna contradicción, porque no se plantea en esos términos conmigo o sin mí, ¿no? O contra mí, o eres de los míos o no, o eres un infiel, no puedes estar con nosotros, ¿no? Ese tipo de planteamientos no se da y por lo tanto, pues ahí cada uno puede considerar lo que le parezca pertinente, ¿no? Si es o no es. Pero sí tiene esa idea de unión, de unirnos, reunirnos, de superar la división que tenemos entre nuestra confusión dual, en la que vivimos escindidos de nuestra esencia. Entonces, ahí, en algunos planteamientos, esa esencia nuestra se le da un nombre, una figura, eh, etcétera, ¿no? Y se le da el carácter de ser exterior, supremo y creador. Esas connotaciones no son subrayadas en el contexto de la enseñanza del Buda, pero sí busca la unión con nuestra esencia, superar esa división, esa separación, esa escisión en la que vivimos, esa confusión que nos causa sufrimiento. Y por eso el planteamiento de volver a ese estado de unión, de plenitud, con nuestra esencia, por motivo de evitar el sufrimiento al que nos condena esa escisión y esa confusión. Muy bien. Yo a veces también he leído pues como el budismo definido como una religión no teísta. ¿Puede ser esta la vertiente mayoritaria o es el término actual? O... No teísta, efectivamente, es que no es teísta, pero no es ateo. Así que Mm, es muy vale, diferente la vale. cuestión. No es un elemento de polémica dentro de este contexto. Ujú. Vale. Bueno, yo he de confesarle que ahora mismo pues estoy inscrito en un curso de budismo que habla sobre el entrenamiento mental y la verdad que pues aunque pues soy cristiano católico, estoy muy pues sigo las enseñanzas del cristianismo y dan una espiritualidad a mi vida que le da sentido, pero sí que es verdad que pues el tema de la meditación, el control de la mente que tiene, por ejemplo, el budismo, pues me llama mucho, mucho la atención, incluso pues poder perfeccionarme y también pues aplicarlo a mi propia vida pues profesional, personal, la disciplina, ¿no? También. Y por eso pues esto de conocernos entre diferentes religiones, entre diferentes tradiciones, porque pues podemos aprender muchas cosas unas de otras. Y bueno, pues vamos.